Hola compañeros, pues este video, la intención es que sea un complemento para el video uno de la actividad, para el video de la actividad integradora uno de la semana uno del módulo 17. Y la intención es que pues no solo quedarnos en explicar las actividades, sino proponer como cosas para explicar, para que ustedes aprendan un poquito más y no solamente se queden con lo de las actividades. Y esto lo digo porque la verdad varios de ustedes me han comentado en los videos que, que les gusta eso, no solo quedarse en las actividades, sino también aprender de lo que se explica en ellas. Entonces, en esta actividad hay una parte que me pareció interesante que no es necesaria para la actividad, pero que se puede hacer. Y precisamente al hacerla vamos a aprender un poco más de probabilidad, que creo que a final de cuentas esa es la meta de este módulo, aprender de probabilidad. Bueno, pues comencemos entonces. Si se fijan, yo ya voy a ahorita dar por hecho que ya saben de qué se trata la actividad para no tener que explicar otra vez todo, ¿no? Entonces en la actividad se pidió que uno lanzara 6 veces un dado y que anotara los resultados que iban dando. Pero lo que me llamó la atención es lo siguiente. Aquí se propone, digámoslo así, un ejemplo o un ejercicio. Dice, se lanzan 6 veces o se lanza 6 veces un dado. Y únicamente nos vamos a fijar en si cayó par o si cayó impar, es decir, nada más vamos a hacer eso, cae par, P, o cae impar, I. Y entonces nos dicen que, que nos fijemos cuál es la probabilidad de que de esos 6 tiros, 2 de ellos sean impares. De hecho, aquí en la actividad nada más nos preguntan si este experimento se puede hacer con frecuencia relativa o se puede hacer con el método clásico o se puede hacer con probabilidad subjetiva. En el video de la actividad ya dijimos que se puede hacer con el método clásico y eso es lo único que pide la actividad, es decir, no pide resolver el ejercicio, solamente pide decir que con el método clásico se puede resolver. Lo malo, digámoslo así, es que revisando cosas que hay en internet, porque como saben, todas las actividades se pueden encontrar en internet resueltas, una actividad que hay en internet que seguramente muchos de ustedes usan o van a usar, lo cual no es malo, está mal hecha porque dice que si uno avienta 6 veces un dado, la probabilidad de que en dos intentos o 2 de esos 6 tiros caigan impar es la mitad o es el 50%, lo cual es falso y es en verdad yo diría tremendamente falso y justo por eso me animé a hacer este video. Entonces el video va a consistir precisamente en resolver ese problema. ¿Cuál es el problema? El problema consiste en que uno lanza 6 veces un dado y quiero saber cuál es la probabilidad de que 2 de esos 6 intentos sean impares y por lo tanto los otros 4 sean pares. Entonces, lo vamos a ir resolviendo, digámoslo así, poco a poco y por pasos. Y primero lo vamos a ir resolviendo con ejemplos más sencillos para posteriormente llegar al caso difícil que es el de 6. Entonces, pues comencemos. Nosotros, si nos fijamos con lo que ya hemos visto en la plataforma de probabilidad, nosotros sabemos que hay un espacio muestral para el lanzamiento de un dado. El espacio muestral del lanzamiento de un dado no es otra cosa que todos los posibles resultados que me pueden salir cuando tiro un dado. Y es obvio que los posibles resultados que me pueden salir cuando tiro un dado son 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Son 6 posibles resultados que me pueden salir al tirar un dado. Ahora, la probabilidad, como ya también se vio en la plataforma, la probabilidad con el método clásico, la probabilidad de un evento, se puede calcular dividiendo el número de casos favorables entre el número de casos totales. Entonces la probabilidad, la forma más sencilla de calcular la probabilidad para calcularla en su forma clásica es casos favorables entre casos totales. Y durante el módulo seguramente vamos a hacer varias veces uso de este tipo de fórmulas. Ahora, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado me salga el número 1, pues entonces lo único que tengo que hacer es cuáles son todos los casos totales en el experimento de lanzar un dado. El número de casos totales pues son estos 6 números que me pueden salir, es decir, el número de casos totales en este experimento es 6. Y como yo quiero que me salga el número 1, de estos 6 solamente es favorable el primero, es decir, solamente hay un caso favorable. Por lo tanto, la probabilidad de que me salga el número 1 es un sexto, pues que es un sexto, y si lo expreso, y lo cual es obvio, o sea, justamente de que me salga cualquiera de los números de un dado, pues su probabilidad es un sexto, porque estoy pensando que todos tienen la misma probabilidad. Y si lo expreso como porcentaje, pues serían 16 punto, este, 16.6% de probabilidad de que me salga el número 1. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no lanzo el dado una vez, sino que lo lanzo? Voy a hacer la pantalla más grande porque ahorita ya no vamos, esta parte ya no la vamos a ocupar. Voy a hacer la pantalla más grande. Ahí está. Ahora pensemos que no lanzamos solamente una vez el dado, sino que lo vamos a lanzar varias veces. Entonces aquí le vamos a poner número de tiros del dado. Entonces, primer tiro, segundo tiro, tercer tiro, cuarto, quinto y 6, porque en el ejercicio en el ejercicio nos pide que lo lancemos 6 veces. Ahora, fíjense, nosotros vamos a nombrar a la P de par. Va a ser par, porque queremos que el resultado, ya no nos importa si es el 1 o el 2 o así, solo nos importa que sea número par o que sea número impar. Entonces la I, pues obviamente va a ser de impar. Entonces, por ejemplo, si yo en un solo dado, si pienso otra vez que lanzo el dado una sola vez, ¿cuál es la probabilidad de que un solo lado, cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado una vez el resultado sea impar? Pues otra vez el número de casos totales sigue siendo 6 porque son todas las posibilidades que hay, pero ahora los casos favorables, como ahora quiero que sea impar, los casos favorables ahora es el 1, el 3 y el 5, es decir, son 3 casos favorables, es decir, 3 sextos, que esto es un medio, y un medio es en porcentaje el 50%. O sea, cuando yo lanzo el dado una sola vez, ahí sí hay el 50% de probabilidad de que el resultado sea un número impar. Ahora veamos qué pasa cuando lo lanzo 2 veces. Primero lo vamos a hacer con 2 veces y luego con 3 veces y así poco a poco para que entendamos cómo lo tenemos que hacer cuando el dado lo lanzamos 6 veces. Entonces, si yo lanzo el dado una sola vez, pues no hay de otra más que solo puede ser par
o impar. Ahora, ¿qué pasa si yo lo lanzo dos veces? Una posibilidad es que el primer dado me caiga par y el otro, lo dije mal, que el primer dado me caiga par y el segundo dado también me caiga par. O la otra posibilidad es que el primero me caiga par y el segundo me caiga impar. Le voy a poner I mayúscula aquí. Y también esto pensemos que es una P mayúscula. Otra posibilidad es que el primer dado me caiga impar y el segundo dado par. Y la última posibilidad es que ambos me caigan impares. Entonces creo que no es difícil darse cuenta que estas son las cuatro posibilidades para lanzar dos veces un dado y solamente fijándonos en que si cae par o impar. Estas son las cuatro posibles combinaciones. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el dado lo aventemos tres veces? Ahí ya va a haber más posibilidades, más posibles combinaciones y se nos va a complicar más formarlas. Para poder formarlas con precisión les propongo lo siguiente. Nosotros nos podemos fijar, hacer otra tabla por aquí y ponerle n, 2 a la n y total, por decirlo de alguna forma. Cuando n es 1, es decir, cuando yo tiro el dado una vez, el número de posibles combinaciones va a ser 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, lo cual es obvio. Si yo tiro el dado una vez, hay dos posibles resultados, par o impar. Cuando n es 2, yo lanzo el dado dos veces, las posibles combinaciones es 2 a la 2, 2 a la 2, o sea, 2 al cuadrado es 4. Es decir, hay cuatro posibles combinaciones, que son estas. La primera combinación es que los dos primeros caigan par, la segunda es que caiga par e impar, la tercera impar par y la cuarta impar impar. Ahora, cuando lanzo el dado tres veces, es decir, cuando n es 3, hay 2 a la 3 posibles combinaciones. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, que es 8. Entonces hay 8 posibles combinaciones. Hasta aquí llevamos 4. Aquí lo voy a numerar. 1, 2, 3, 4. Y nos faltan entonces otras 4. Aquí fíjense cómo vamos a ir armando la tabla, porque de la forma que ahorita lo armemos para 3, de esa misma forma se va a armar para 4 y para 5 y para lo que quieran ustedes. Lo que voy a hacer ahorita es lo que ya llevo, lo voy a copiar tal cual. Lo que ya llevo, lo voy a copiar tal cual. Entonces aquí voy a poner otra vez PP, aquí voy a poner PI, o sea, par, impar. Aquí voy a poner impar, par. Y aquí voy a poner impar, impar. Lo que hice es volver a copiarla. Entonces este es el 5, este es el 6, este es el 7 y este es el 8. Y como hay 8, los 4 primeros les voy a poner par y a los 4 restantes les voy a poner impar. Entonces P, 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 impar, 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 impar. Entonces esa es una forma de encontrar de manera fácil las 8 posibles combinaciones que resultan al lanzar el dado tres veces. Entonces una posible combinación es que el primero caiga impar y el segundo par y el tercero par y así con todas las demás. Entonces esta es una forma de encontrarlo. Ahora, ¿qué pasaría si aventamos el dado 4 veces? Para hacerlo 4 veces hay que hacer lo mismo. La parte que ya tengo, copiarla aquí abajo y después completar la última columna. Pero como seguramente ya se están imaginando, imaginen que lo tuviéramos que hacer para 20 veces o incluso para 6 veces ya se complica. Hay mucha, o sea, nadie lo podría hacer en la práctica.
Entonces hay que darse cuenta que no vale la pena hacerlo así, sino que hay, por ejemplo, que usar fórmulas. Pero vean, vamos a hacerlo con calma. Por ejemplo, si el problema consistiera en ver cuánto, fíjense, supongamos que nos dicen, arrojas el dado 3 veces, como ahorita está aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 tiros sean impares? Entonces, por ejemplo, para hacer eso, tendríamos que seleccionar cuáles son los que sí nos sirven. Aquí, este es un posible resultado en donde hay 2 de ellos fueron impares, es decir, sí nos serviría. Este es otro posible y este es otro posible y todos los demás no nos sirven. Entonces, la probabilidad de que en 3 tiros, la probabilidad de que en 3 tiros 2 sean impares es casos favorables, que en este caso es 3, entre casos totales, que es 8. O sea, casos totales son 8 posibles combinaciones, 8 posibles resultados. Entonces, casos favorables 3 entre 8, 3 octavos. Y 3 octavos, pues es menos de la mitad. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos vamos a ir dando cuenta que eso de que decían que era la mitad es falso. Entonces, de 3 tiros, que 2 sean impares, la probabilidad es 3 octavos. Ahora, supongamos que el dado no lo aventamos 3 veces, sino que lo aventamos 4. Para eso lo que tenemos que hacer es, yo ya nada más lo voy a hacer para 4. Lo que tenemos que hacer es esta tabla, esta parte, volverla a poner aquí abajo. Lo voy a hacer. Y si me equivoco, perdónenme, ustedes lo hacen bien. PPP, PIP, IPP, I, P, ya voy aquí, ahora PPI, es este, PII, es este, ya llevo 2, 4, 6, IPI, IPI, y el último, III, o sea, impar, impar, impar. Ya copié otra vez la tabla. Entonces este es el número 9, este es el 10, este es el 11, este es el 12, este es el 13, 14, 15 y 16. Entonces, como son 16, los primeros 8 les voy a poner P y los siguientes 8 les voy a poner I. Entonces aquí va a ser P, 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 P y ahora impar. Impar, 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 impar e impar. Entonces, esta es una forma de construir una tabla con los 16 posibles resultados que puedo obtener si lanzo un dado 4 veces y si solo me estoy fijando en que el resultado puede ser par o impar. Entonces, un posible resultado, por ejemplo, el 11, es que en el primer tiro salga impar, en el segundo par, en el tercero par y en el cuarto impar, y así con todos los demás. Es este, esta es la tabla completa. Ahora, quiero ver lo mismo. De todos estos tiros, quiero ver cuántos, en cuántos hay 2 impares. Y lo mismo, para hacer eso, pues tendría que ir marcando los que tienen 2 impares, los tendría que ir marcando para irlos seleccionando. Entonces, aquí no hay, este vuelve a ser uno de ellos. Aquí no hay, este vuelve a ser otro,
este vuelve a ser otro, aquí no hay, aquí no hay, aquí hay otro, aquí hay otro. Si me equivoco, discúlpenme, ustedes lo corrigen, lo que quiero es que se entiendan las ideas. Aquí hay otro y ya. Revisamos, aquí hay 3, aquí hay 3, aquí hay 2, está seleccionado, aquí este no, este sí, este sí, no, no, sí, sí, no, sí, no, no y no. Entonces, si nos fijamos, si nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de que en 4 tiros, 2 de ellos, el resultado sea impar, tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí vamos a calcular para 4 tiros y queremos que 2 de ellos sean impares. Entonces, los casos favorables en este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de cuántos posibles. Acuérdense, siempre es casos favorables entre casos totales. ¿Cuántos son los casos totales ahora? Son 16. Entonces ahora son 16 dieciseisavos, que no es otra cosa más que 3 octavos, que vuelve a ser lo mismo. Ahora, nosotros queremos ver para 6, entonces si queremos hacerlo para 5, nuestra tabla ya va a tener 32 renglones, porque vean, cuando n es 4, es decir, cuando aventamos el dado 4 veces, es 2 a la 4, que es 16. Cuando lo aventamos 5 veces, es 2 a la 5, que es 32. Y cuando lo aventamos 6 veces, es 2 a la 6, que es 64. Es decir, para resolver el problema que viene en la actividad, es decir, el problema de aventar el dado 6 veces y ver en cuántos tiros, o sea, y ver en cuántos de esos tiros hay 2 impares, tendríamos que hacer una tabla de 64 renglones, la cual obviamente no vamos a realizar. En lugar de eso, vamos a explicar ahorita un poquito una fórmula que nos permite hacer todo esto sin necesidad de estar haciendo la tabla. La tabla es bueno hacerla, pero para los primeros pasos, para entender cómo funciona. Y ya después, pues lo mejor siempre es recurrir pues a las fórmulas. Esta fórmula es la fórmula para permutaciones, y aquí está, permutaciones con repetición. Si alguien gusta, puede en Google ponerle así, permutaciones con repetición, y va a encontrar información muy parecida a esta. Entonces, la fórmula para las permutaciones con repetición se escribe así: permutaciones, P de permutaciones con repetición, por eso es R, de n objetos, de los cuales hay unos que son iguales, otros que son iguales, y así. Ahorita vamos a explicar qué significa todo esto. Entonces esto es igual a n factorial entre n1 factorial por n2 factorial por nk factorial. Esta sería nuestra fórmula. Entonces, hay que explicar cómo aplicar la fórmula. En este caso, esta n significa el número total de objetos o de experimentos que vamos a hacer. En nuestro caso, si quisiéramos hacer con 4 intentos, esta n serían 4, esta n sería 4. Y como queremos que dos sean impares, una de estas tiene que ser 2. Ahora, como son 4 tiros y 2 queremos que sean impares, entonces los otros 2 queremos que sean pares. Entonces, cuando n es 4,
porque son 4 tiros. Como queremos que 2 sean impares, entonces la primera va a ser 2, y como queremos que 2 sean pares, la otra n también va a ser 2. Esto se va a entender más con otro ejemplo. Primero lo voy a hacer con otro ejemplo. Suponiendo que lo quiero hacer para 5. Para ya no tener que hacer la tabla, voy a usar la fórmula en lugar de hacer la tabla. Entonces yo diría, y lo voy a hacer aquí, las permutaciones con repetición de 5 tiros en los cuales quiero que 2 sean impares, y como son 5 tiros y quiero que 2 sean impares, y que eso quiere decir que los otros 3 tienen que ser pares, porque entre estos dos me tienen que dar el total. Entonces eso lo voy a calcular como la fórmula dice, n factorial, en este caso la n es 5. 5 factorial, ahorita explicamos lo que significa factorial. Y abajo tengo que poner la n que haya puesto factorial. La primera n que puse es 2, entonces aquí voy a poner 2 factorial. La segunda, y así todas las n's, pero aquí nada más hay par e impar. En nuestro caso solamente hay 2 n's, par e impar. Hay casos en que podría haber más opciones, en nuestro caso solo hay 2 opciones, par e impar, y por lo tanto en nuestro caso solamente hay 2 números aquí arriba. Entonces el primer número es 2 y por eso ponemos 2 factorial. El siguiente número es 3 y aquí tenemos que poner 3 factorial. ¿Sí? Entonces ya nada más hay que hacer las cuentas. 5 factorial a qué es igual. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, 5 factorial. Voy a recorrer 5 factorial. Cualquier número factorial es como el signo de admiración que cierra, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y lo que me dé ese resultado. Por ejemplo, 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, 120 por 1, pues 120. Entonces 5 factorial es 120. Por ejemplo, 3 factorial, pues es 3 por 2 por 1. Y así con todos los números. Factorial es desde ese número ir de 1 en 1 hasta llegar a 1 hacia abajo. 3 factorial es 3 por 2, 6 por 1, 6. Y así. Entonces el factorial es muy fácil de saber qué significa. Entonces 5 factorial a qué sería igual, pues sería 5 por 4 por 3 factorial. Aquí en lugar de poner por 2 por 1, pongo 3 factorial. Y abajo voy a poner 2 factorial por 3 factorial. Y hice eso porque este se me va a cancelar con este. Entonces ya nada más me va a quedar 5 por 4 por 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1. 5 por 4, 20. 2 por 1, 2. Entonces 20 entre 2, esto es a 10. Entonces, cuando P es 5, son 10 posibles combinaciones que me dan dos números impares. Entonces, ahora que ya lo hicimos con 5, veamos qué pasaría si lo hiciéramos con 4 para ver que lo que habíamos obtenido sí es correcto. Entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos con 4, es decir, las permutaciones con repetición de 4 tiros, de los cuales 2 van a ser impares y por lo tanto los otros 2 también van a ser pares, lo que tenemos que hacer es 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Esto es igual a 4 por 3 por 2 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Entonces, este se cancela con este. Y el resultado es 4 por 3, 12 entre 2, 6, que es lo que teníamos. Cuando arrojamos el dado 4 veces, ya habíamos visto
que solamente hay 6 posibles casos en los que hay dos números impares. Es esto mismo. Entonces solamente hay 6 posibles de entre 16 posibles. Entonces, fíjense, en este caso, si nosotros quisiéramos calcular cuál es la probabilidad de que al tirar el dado 5 veces, 2 de ellos caigan impar, tendríamos que decir, pues con esta fórmula acabamos de ver, es decir, para 5 tiros, y queriendo que 2 sean impares. Los casos favorables, en este caso, van a ser 10, porque eso es lo que nos salió utilizando nuestra fórmula. Los casos favorables van a ser 10 y los casos totales, cuando son 5 tiros, los casos totales ya habíamos visto aquí que son 32. Entonces, pues esto es 5 16avos, que no es la mitad, es menos de la mitad. Entonces, ahora sí, ya lo podemos hacer para cuando son 6 tiros, que son lo que nos pedía o lo que nos dice este problema que está aquí, que calculemos la probabilidad de que en 6 tiros, 2 de ellos sean impares. Ahora sí ya lo podemos hacer porque ya hemos estado haciendo todo el proceso y ya espero que hayamos entendido cómo funciona esto. Ahora, nosotros podemos calcular las permutaciones con repetición cuando el dado lo arrojamos 6 veces y queremos que 2 sean impares, y como queremos que 2 sean impares, pues queremos que 4 sean pares, porque 2 impares más 4 pares me tiene que dar el número total de lanzamientos. Ahora, eso quiere decir, según la fórmula, que lo que tengo que poner acá es 6 factorial, entre 2 factorial por 4 factorial. Entonces, haciendo las cuentas, esto es 6 por 5 por 4 factorial, y eso lo dejo así porque me conviene, entre 2 factorial por 4 factorial. Este 4 factorial se va a cancelar con ese 4 factorial y lo que nos queda es 6 por 5, 30, y entre 2 factorial, que es 2, y esto es 15. ¿Sí? Entonces, si yo lanzara, fíjense, si yo lanzara el dado 6 veces, hay 15 posibles combinaciones en las cuales hay exactamente 2 números impares. Y todas las demás son otras combinaciones en donde hay más impares o menos impares. Pero aquí lo que me interesa es que si yo lanzo el dado 6 veces, hay 15 combinaciones en las cuales esas combinaciones tienen exactamente 2 números impares. Por lo tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de que en 6 tiros 2 sean impares, lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo. El número de casos favorables, que en este caso es 15, entre el número de casos totales. Cuando lanzo el dado 6 veces, el número de casos totales es 64. Entonces, aquí pongo 64. Entonces, la probabilidad es 15 64avos. Entonces, eso ya no tiene reducción, y si nosotros dividimos 15 entre 64, híjole, ¿cuánto da eso? 15 por 4, 20, 21. Es el 20, sí, 21%. Puesto como porcentaje es el, no, sí, el 20, sí, el 21%. Si me equivoco, discúlpenme. El 21%, ¿no? Entonces, esto es a lo que yo quería llegar. Si alguien tiene la paciencia de hacer la tabla completa
hasta el número, hasta el sexto tiro estaría bien, porque ahí es más obvio. O sea, lo que quiero decir ahorita, y eso se entiende hasta con puro sentido común, si ya nos imaginamos bien esta tabla, y si ya nos imaginamos que esta tabla la completamos hasta el sexto tiro, no suena lógico decir que en 6 tiros la probabilidad, no suena lógico decir que en 6 tiros la probabilidad de que 2 de ellos me salgan impares, solo 2 de ellos me salgan impares es la mitad. Eso no suena lógico. De hecho, con pura lógica, es mucho menos de la mitad. Y lo que estamos viendo ahorita es que la probabilidad correcta de ese problema es 21% o 15, o sea, la probabilidad se puede decir así. 15/64, pero casi siempre es más entendible si lo decimos como porcentaje, o 21%. Y lo repito por última vez, lo malo es que en algunos trabajos o en algunas tareas dicen que esa probabilidad es del 50%, lo cual es falso. Y lo cual me lleva a pensar que los que dicen eso en realidad pues no están entendiendo ni siquiera bien el problema. Bueno, aquí le voy a dejar. Espero que esto no les resulte muy complicado. Yo sé que estos temas ya se van a empezar a poner más pesados porque ya son más de matemáticas, digámoslo así, matemáticas difíciles. Y justo por eso, pues quiero empezar desde ahorita a explicar un poco el cómo se hacen las cosas. Pues eso, espero que no los haya aburrido tanto, espero sus comentarios y la intención es que empecemos a hacer cosas para aprender más allá de solamente hacer las actividades. Hasta luego.